La exposición básicamente se basa en dos como ejes, ¿no? O sea, el desnudo femenino y la naturaleza muerta. Aparte del retrato. Bueno, como espectador, antes que como artista, como espectador de pintura, pues siempre estuve enamorado de los temas. El retrato como género importantísimo de la pintura, pues siempre me ha parecido como el culmen del pensamiento conceptual en el arte, ¿no? Las piezas más importantes en la historia de la humanidad son retratos. Y aunque ha ido cambiando la vocación de las propuestas los últimos 200, 150 años, la presencia del ser humano y sobre todo del rostro del ser humano, pues siempre ha estado presente y se destaca por sobre muchas cosas, ¿no? Porque en el retrato, pues todos somos los que nos vemos en los retratos de los artistas, ¿no? Es un reflejo, es un espejo y es un discurso con nosotros y con el otro que también es nosotros, ¿no? Es un proceso de comunidad. En el caso del desnudo, pues mayormente hay desnudos femeninos, porque digo, siempre lo comento casi como chiste. Para mí, bueno, todos los modelos son gente que yo conozco, amigas, gente cercana, colegas, no son modelos profesionales. Entonces, pedirle a alguien que pose para un desnudo sin que sea su profesión, pues siempre es complicado. Al grado de que el 90% de las imágenes que están en todo mi cuerpo de obra son mujeres, porque los hombres es muy difícil convencerlos de que acepten ser modelos, ¿no? Claro, hay quienes sí aceptan y todo, pero siempre es mucho más difícil, por lo menos para mí, convencerlos, ¿no? El desnudo, ya como tema específico, tiene que ver pues con lo mismo, ¿no? Es el ser humano que está sin nada alrededor en varias de las piezas. El fondo es un fondo plano, casi sin color, son grises muy oscuros. Y donde sí hay color, más o menos la función es la misma, ¿no? Es un fondo muy plano, en algunos casos se puede ver como una sugerencia de una sombra o un trabajo diferente, pero la idea es que el ser humano esté expuesto sin ninguna defensa, sin ningún entorno, sin ningún contexto, para que no cuente una historia o no narre una experiencia específica, sino simplemente la presencia del ser humano como parte del conocimiento, de la cultura, de lo que finalmente somos, ¿no? Y ya en el caso de la naturaleza, a mí siempre me gustaron mucho las flores, ¿no? En el sentido estricto de la pintura, siempre me gustó mucho ver flores, bosques, y bueno, pues yo retomé ese tema porque me permite experimentar todos los procesos que después aplico en los retratos o en los desnudos. Tengo mucho más libertad, o sea, digamos que es más permisible de cometer un error o inventar algo en uno de estos bouquets o en las frutas o en los bosques, y no tanto en los retratos de los desnudos, ¿no? Ahí hay que ser más estricto, digamos, más ceñido a la forma y todo. Y entonces es donde se origina todo el proceso técnico formal de mi pintura. Es como el laboratorio, ¿no? Es donde yo experimento. Claro que lo hago con el mismo nivel de profesionalismo y con la misma intención de perfección. Siempre hay errores, siempre las piezas no necesariamente son logradas al 100%, pero la intención es eso, ¿no? Es como ir desarrollando el tema, ir experimentando, usar diferentes métodos. Siempre estoy experimentando. La gran oportunidad de esta exposición es que hay una pieza desde el 2009 hasta desde el 2019, ¿no? Son 10 años de trabajo, ¿no? Entonces es un panorama muy claro de la evolución y sobre todo, lo que más me importa, la experimentación. Porque si bien son piezas ya muy logradas, ya son piezas de firma, piezas de artista, yo puedo ver todavía muchos errores que pueden ser corregidos, o si no corregidos, modificados al grado que se vuelven una característica, ¿no? No me da miedo decir que me equivoco y que me salió mal algo y lo dejo, ¿no? O sea, dejo que los errores estén ahí presentes, porque lo que más me interesa es que se vea
ese trabajo experimental. Entonces, para quitarle toda esta narrativa o cuestiones, elimina el fondo. Hay algunos que son muy planos y otros que tienen como estas texturas. Estas texturas forman parte del proceso de experimentación que ha hecho con los bodegones, ¿no? Bueno, sí, exacto. Sí, digamos que, bueno, como mencionas bien, hay unos donde es plano, por decirlo de alguna manera, donde la materia pictórica, aunque sí se puede notar que es materia pictórica, pero no tiene como estos niveles o alturas que aparecen en otras piezas, ¿no? Y sí, lógicamente, con esta intención de experimentar otro tipo de soluciones, es pasar del fondo plano a un fondo totalmente pictórico con muchos niveles de pintura. Por ejemplo, esta pieza tiene casi 5 niveles de pintura, desde el fondo hasta lo que vemos, porque se van entrelazando, se van generando tramas, ¿no? Finalmente, pues lo que uno ve es como un fondo relativamente plano, o un fondo de un solo color. Bueno, en este caso no está sugerida la sombra, pero bueno, digamos que esa es la intención. Hablando de toda esta historia del arte, ¿qué artistas son los que en algún momento estudió o cree que derivan en su pintura? No sé si exactamente en el proceso, pero bueno, José Clemente Orozco es así como mi pintor preferido. Pero quizá yo creo que quien más podría acercarse, quien más podría intentar acercarme es a Lucian Freud, a Odd Nedrum, es un pintor danés, Claes Oldenburg. Creo que son como los pintores más matéricos, figurativos, que podrían haber influido en su momento. Pero sí hay como más influencias, no sé, de José Clemente Orozco, Julio Ruelas, Saturnino Herrán. Me encanta José Luis Cuevas, aunque evidentemente él es dibujante y todo. Yo insisto mucho en eso del dibujo, porque lo que he tratado de hacer con la pintura también es eso, es acercarme con las herramientas del dibujo a la pintura. Con herramientas del dibujo me refiero a la línea, a los achurados, a esta forma en que se construye un dibujo, que se ve claramente en mi trabajo, ¿no? Claro que hay una cantidad de material y de mancha que lo hace muy pictórico, ¿no? ¿Existe alguna pieza de las presentes que sea tu favorita? Por ejemplo, viendo la primera pieza, ayer que estábamos en la inauguración, pues me gustó mucho, o sea, la vi y dije, órale, qué buena pintura, ¿no? Ya tiene 11 años de realizada, y yo la veo muy contemporánea, ¿no? Muy sutil, muy bien trabajada. Digo, estoy tratando de ser modesto. O sea, la encuentro muy bien resuelta como pintura. Y la encuentro también muy bien resuelta con esta cuestión, que insisto, del dibujo y su traducción a la pintura, ¿no? Las líneas como muy sutiles, el generar la pincelada en función de la forma para que se cree el volumen, las sombras, ¿no? Y ya después, bueno, uno de los más grandes de allá, pero esta pieza, este retrato, con un formato atípico, no es un formato muy común, aunque sí es un formato de retrato, pero muy angosto, pues también ayer que la encontré, después de casi un año no verla, un poco más, me parece muy bien lograda por lo mismo, en el sentido de lo experimental. Aquí me arriesgué mucho a meter herramientas que yo diseño, para poder generar como toda esta suciedad, que son manchas de color que pues técnicamente no deberían estar permitidas en un buen ejercicio pictórico, pero que a la distancia funcionan perfecto, junto con el fondo que se vuelve muy matérico, muy rítmico, como que todo se embonó perfecto. Y el resultado, comparándolo con lo que yo tenía imaginado al inicio, a lo que podemos ver ahora, pues me parece muy acertado, ¿no? Como que una pieza muy bien lograda en el sentido de lo que yo buscaba. Y creo que pictóricamente pues también, ¿no? Digo, podrá haber que no le guste, pero no podrán decir que está mal pintada, ¿no? Claro. O sea, y otra que me parece también como significativa, porque fue conjuntar estos dos temas en una experiencia un poco complicada, pues es esta pieza, ¿no? En donde, bueno, evidentemente está el desnudo, y está esta idea de como un bosque infinito, esta serie que hago de bosques infinitos, pero con estos colores tan exaltados,
para que se sienta como que es una escenografía, como que lo que está atrás es falso y que la presencia del personaje sí es real. Digamos que esta es la única pieza donde sí ocurre algo en el fondo y hay una relación entre el personaje y el fondo. Por eso es que está solucionado de tal manera el fondo con estos colores tan chillantes, ¿no? Esos verdes que se salen y que no están en relación con el referente de la realidad, ¿no? Creo que esas serían como las piezas más significativas del contexto, ¿no?